Paz y bien para todos ustedes, hermanos muy amados. Sea el Señor concediendo en este momento un derramamiento de su Espíritu Santo sobre su mente, su corazón, sobre su familia, dándose discernimiento, dando sabiduría a cada uno y nos conceda en este momento la gracia de poder escuchar su voz. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día miércoles. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, de los versos 1 hasta el verso 9. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A Jesús lo seguía mucha gente. A Jesús querían escucharlo porque de sus labios brotaban palabras que transformaban vidas, palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de sabiduría como nadie más había podido proclamar antes, porque en sus labios está la palabra de Dios. Qué importante que en este momento también nosotros ante su presencia con humildad lo busquemos, también nos sentemos a sus plantas para escuchar sus instrucciones. Y es cuando Jesús empieza a hablarles. Les dice, salió el sembrador a sembrar, a esparcir el trigo, la semilla. Cuando un sembrador lanza el trigo o la semilla, es depositada en el terreno. La esperanza del sembrador es que esa semilla pueda llegar a producir mucho fruto. Y esa semilla es la palabra de Dios, que hoy quiere ser sembrada en cada uno de nuestros corazones. Y aquí lo más importante es la disposición con la cual nosotros vamos a recibir esa semilla, vamos a recibir esa palabra que el Señor nos quiere regalar, porque es un don gratuito de Dios para los que nos acercamos a Él, para los que hoy abrimos nuestro corazón. Pues empieza diciendo que hay un terreno y es el borde del camino, donde cayó la semilla, pero llegaron las aves del cielo y se la comieron. Hay otro terreno que es el terreno pedregoso, donde cae la semilla, pero que esa semilla brota inmediatamente al no tener profundidad. Cuando sale el sol se seca y muere, no produce fruto. El otro terreno es entre los abrojos, donde crece la planta, pero finalmente la hierba, los abrojos, los espinos la ahogan y se quedó sin fruto. Y el último terreno es donde cae la semilla y va a poder producir fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Pero produjo fruto. Pues Dios espera que esta palabra que Él hoy nos está dando, palabras de vida eterna, puedan producir fruto. Un día dijo Jesús, aquel que escucha estas palabras mías y no las pone por obra, es como el hombre insensato, como aquel insensato que edificó su casa sobre la arena. Porque vinieron las lluvias, soplaron los vientos, y como esta casa no tenía cimientos, entonces fue arrasada totalmente. El que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, es como el que edifica su casa sobre un cimiento, sobre una roca sólida. Cuando soplen los vientos, cuando se desborden los ríos, cuando vengan las tempestades, no podrán porque la casa está bien cimentada.
Y esa es la vida del que se cimenta en la palabra de Dios, en la escucha de Dios, el que en oración se coloca a las plantas del Señor constantemente y le pide con humildad sabiduría y le pide bendiga la obra de sus manos y con humildad quiere también guardar sus mandamientos, su palabra. Producirá fruto, queridos hermanos. Hay un riesgo tan grande que la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, porque esa semilla es buena. La semilla que el Señor da, esa semilla trae en sí misma la gracia, la capacidad de llegar a producir fruto. Y aquí lo más importante es el terreno, y el terreno es nuestro corazón y nuestra vida. ¿Cómo estamos hoy recibiendo la palabra de Dios? Y esta es la inquietud y debe ser también el cuestionamiento a la hora de acercarnos al Señor. ¿Cómo está mi corazón recibiendo la palabra de Dios? ¿Será que soy aquel que va a la misa el día domingo y entonces escucho la palabra de Dios, pero cuando salgo, atravieso la puerta de la iglesia, entonces ya no recuerdo nada y después solo digo que fue bonita la palabra, la predicación, pero no recuerdo nada? ¿O soy aquel que dejo que la semilla caiga en mi corazón y salgo muy alegre, pero cuando llego a mi casa entonces encuentro que está el desorden que dejaron los hijos, que no arreglaron la casa, que lo que se les pidió no lo hicieron, o me encuentro al vecino con el cual tuve un problema y ahí mismo agria mi vida y en ese momento me enojo y entonces soy otra persona y dejé que esa semilla muriera tan rápidamente, esa plantita? ¿O soy aquel que he durado algún tiempo buscando al Señor, tratando de ser fiel a Dios, orando, pero después vienen los problemas y las dificultades y entonces me cansé y ya no tengo fuerzas y me enojo y dejo todo tirado? Aquella semilla que cayó entre los espinos, los abrojos, que queda ahogada y no produce fruto. Pues hermanos amados, debemos ser aquellos que perseveran hasta el final, aquellos que a pesar de todas las dificultades que se vengan, vamos a producir fruto. Y el fruto que Dios está esperando es el amor, la perseverancia hasta el final, hasta la meta, de no desfallecer, de no cansarnos, de seguir entregándole a Dios lo que estamos viviendo, de perseverar con esperanza, con alegría, de dejar que Dios sea Dios en nuestro corazón, en nuestro caminar. Esa es la palabra que el Señor nos está regalando hoy a través de esta parábola del sembrador. Concluye diciéndonos el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. No nos desanimemos, hermanos amados. Solo los que perseveren hasta el final se salvarán. No nos cansemos de recordar ello. No nos cansemos de escuchar al Señor, de saber que con Él nunca nos vamos a ver defraudados, pero que aquí la valentía está en perseverar, en sostenernos en pie. En medio de todo, pues Dios está esperando que produzcas fruto, al 30, al 60, al 100 por uno, pero que produzcas fruto, porque ese fruto es el que el Señor va a recibir un día. Que no seamos como aquella higuera de la cual el Señor quiso percibir frutos, pero solo encontró follaje verde, tal vez muy frondosa, pero no tenía fruto. Y entonces el Señor la maldijo y esa higuera se secó porque no tenía frutos. A veces nuestra vida es mucha apariencia. Escuchamos la palabra de Dios, conocemos los mandamientos de Dios, pero no los estamos viviendo. Yo les invito, en nombre de Dios, abramos nuestro corazón a su palabra. Dejemos que Él siga guiando nuestros pasos, que Él sea nuestra fortaleza, nuestra confianza esté siempre en Él, que no desfallezcamos. Oremos para que sea Dios quien derrame sobre nuestros corazones su gracia. Dios Padre Celestial, Señor Omnipotente, Dios de la misericordia y de la consolación. Señor, que concede la sabiduría a los corazones que hoy la piden, derrámate sobre cada uno de nosotros. Haz que nuestro corazón sea el terreno propicio para que al recibir la semilla de tu palabra, Señor, pueda germinar, crecer y finalmente producir los frutos que estás esperando de cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros, por escuchar nuestra oración, Señor. Amén. Hermanos amados, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Que tengan un santo y un feliz día en el Señor.